Bueno, muy bien. Aquí estamos, 9 décimas de grado sobre cero. No hay registro de viento en superficie, por lo tanto, es una mañana fría, pero muy transitable, digamos. Se va a poner un poquito más incómodo seguramente después de las 8:05 sale el sol. Y acá estamos con, la verdad que un damero inmenso de cuestiones y situaciones para comentar, en donde, bueno, el pulso del tiempo de campaña se siente con particular intensidad y aparece, bueno, como un poco de todo. Entre ese de todo que aparece está la mentira como instrumento, ¿no? He citado muchas veces a lo largo de todos estos años, y muy en particular a partir del primer gobierno de Cristina, no porque en el de Néstor no hubiese relato, pero la situación era como un poco más apaciguada, era un poco, tenía aspectos distintos. Se venía de la gran crisis del 2001. Kirchner había tomado la decisión en función de una idea de política soberana de pagar cash 9.500 millones de dólares al Fondo Monetario. Inmediatamente había comenzado a tomar crédito de Venezuela al 14% anual, cuando los créditos del Fondo Monetario son del 4% anual. Y en paralelo habían iniciado el proceso de demolición del autoabastecimiento energético argentino. Fue un proceso literal de demolición del autoabastecimiento energético argentino. Cuando gana Cristina, muchos de ustedes son muy memoriosos y algunos son muy rápidos para googlear, se produce una situación en donde hay tres ejes. El primer eje, recordemos que la fórmula fue Cristina Elizabeth Fernández y Julio Cobos. Recordemos que Cobos y que buena parte del radicalismo fueron parte de ese gobierno, hasta la ruptura que se produce cuando la situación de la 125, que fue pensada, diseñada y llevada a aplicar por el ministro de Economía de ese momento, que es Lustó, hoy candidato que enfrenta a Jorge Macri dentro de la interna de Juntos por el Cambio para ver quién será el candidato a jefe de gobierno de la capital federal. En aquel momento, con un Alberto Fernández muy protagonista, muy vinculado a los medios, con una relación muy fluida con Manieto, el CEO Pope de Clarín, Cristina introduce varias cuestiones. Una de ellas era el tema de los códigos de ética del peronismo y qué sé yo. Recuerdo una conferencia de prensa donde se puso a dar una pequeña masterclass, llamémosle de alguna manera, de deontología periodística, de cómo debía decirse las cosas, cómo debían ser las cosas. En ese momento había toda una revolución fenomenal en el kirchnerismo, se sentían que tenían la verdad en el puño y que podían hablarle desde un lugar muy alto a la sociedad argentina de qué era verdad y no era verdad. En ese contexto hay que decir que prácticamente el kirchnerismo no tenía oposición. No tenía oposición. A ver, había logrado meter al radicalismo adentro. Tenía todo atado. Lo que había como oposición eran, digamos, pequeños, incipientes dirigentes u outsiders. El primer outsider y opositor, que no lo fue tanto en la discusión política en ese momento, sino en el accionar, en el modo de hacer las cosas, fue Mauricio Macri, después de Cromañón, ganando la capital federal. Digo esto a cuento de que hoy algunos dicen, bueno, se ha recreado la grieta. La grieta existe y existirá. En Estados Unidos hay lugares donde no han logrado cerrar los dolores, los horrores y las heridas de la guerra civil. Corea del Sur está separada de Corea del Norte. Y probablemente, si algún día hubiere condiciones para una reunificación, sería muy complicado, porque es un mismo pueblo que ha tomado por decisiones políticas caminos de tal divergencia que los norcoreanos que logran fugarse de esa prisión, que es Corea del Norte, después no logran ensamblar debidamente en la sociedad de Corea del Sur. Y hay muchas situaciones de carácter social y bullying y un montón de cuestiones. En este momento en Alemania hay un gran temor. La derecha alemana ha ganado una comuna, una intendencia.
Es una organización política cuyos orígenes se pueden rastrear en la antigua República Democrática Alemana, es decir, luego de la unificación, donde muy bien preguntan algunos, dice, bueno, cuando se cayó el muro, ¿para qué lado corrió la gente? ¿Para el oeste o para el este? La gente corría para el lado de Berlín Occidental, claro está. Pero quedó allí una gran matriz cultural de los años de dominio soviético e imperio del régimen comunista en la República Democrática Alemana. Y todo eso, nada curiosamente, ha devenido en movimientos neonazis. Tema que hoy preocupa y, por supuesto, está muy bien que preocupe y mucho a la vida de los alemanes. Hace 72 horas renunció el premier de Países Bajos. Rutte, ese es su apellido, es el hombre que más tiempo había logrado mantenerse en el poder en un país cuyas coaliciones son habitualmente inestables, y cae, entre otras cuestiones, por las diferencias con la política inmigratoria. El tema de la política inmigratoria es un tema crucial hoy dentro de Europa y separa fuertemente a la gente en grietas de distinto tipo y tono. Por eso seguir insistiendo con esta imbecilidad de que hay que cerrar la grieta. Lo que hay que cerrar es el camino al latrocinio, el camino al choreo, el camino a la devastación del valor de la moneda, el camino al desorden, ¿no? Que es lo que se ha estructurado como modelo o sistema. Los piquetes, una vez más, se han cobrado una vida. Hay una señora que murió a bordo de un colectivo, una señora de nacionalidad boliviana, que venía a la Argentina, que quedaron detenidos y varados en un piquete, tuvo una situación de carácter cardíaco y murió allí sin ningún tipo de asistencia. Probablemente mientras el gendarme que estaba ahí a cargo le sacaba selfies a los piqueteros, ¿no? Por eso digo cuando dicen, bueno, no, porque hay que sentarse. ¿Con quién vas a dialogar? ¿Con Bibiloni vas a dialogar? ¿Vas a dialogar con quién? ¿Con los funcionales extremos al gobierno de los Kirchner durante todos estos años, que son los dirigentes de la izquierda que hacen una especie de acting opositor, mientras después en el Congreso permanentemente votan con ellos o le dan el quórum o todo lo que fuere que ocurra? Y por supuesto está lo que es la única madre de todas las batallas electorales que hay para que se defina si los argentinos van a decidir que el liderazgo que buscan está en la persona del cyborg Rodríguez Larreta o en la persona de Patricia Bullrich. Esto es lo que está en el centro de la escena. Todo lo demás, la verdad, es cartón pintado. En el día de ayer, en algo que quizás sea legítimo, yo no quiero decir a la distancia ni echar responsabilidades, apareció una consultora que dicen que era la que mejor había medido en 2019, pero que después tuvo tremendos pifies, por ejemplo, en la pasada elección intermedia de carácter legislativo. Bueno, parece que reencontró el tercio perdido de Milei. Milei que no atina. Ayer va, hace una presentación de una película, vuelven a hacer el acting de que él llega y entonces lo rodean y lo apretan y no puede caminar. El muchacho está gastado, el acting ese. Basta, termínenla con eso. Ya dan pena. ¿Para qué? Bueno, para presentar una película que son recortes de cosas que fueron grabando, de que hace Milei vuelve y dice, me tienen miedo porque yo soy el cambio. Cambio, un tipo que no se ha tomado en serio el trabajo de diputado nacional, que manda una nota diciendo que quiere cambiar el voto en 2 leyes y le contestan y dicen, señor, preste atención cuando está en el recinto, fíjese que vota. Porque no es solo que él votó, digamos como votó, por ejemplo, no apoyando un proyecto que tiene que ver con el tema de la AMIA, sino que tampoco Victoria Villarroel lo hizo. O sea, o estaban los dos demasiado distraídos, o a ninguno de los dos les importa ser legislador, o algo de ese tono está pasando. Y ese tipo que no presta atención y que manda una nota diciendo, quiero cambiar mi voto. Señorita, me equivoqué, ¿puedo hacer la cuenta de vuelta? No, burro, porque 2 más 2 es 4 y pusiste -1. Este es el tema, ¿no? De prestar atención a lo que ocurre y cortarla, digamos, con tanta frivolidad, que por supuesto, en general y en particular la televisión, con toda su importancia, porque no nos engañemos, es cierto que están las redes, es cierto que está Twitch, es cierto que los pibes están en otras cosas, pero por ahora la televisión sigue teniendo
una posición muy predominante, especialmente en los sectores que están interesados en la información política o la información social con características generales. Y entonces vienen estas cuestiones, donde todo te hacen una especie de circo, que está muy impregnado de los vicios del teleteatro, de ese tipo de cosas. Entonces, ayer le dan el mismo lugar y la misma relevancia a las mentiras de Cristina Elizabeth Fernández que a los acertos de Mauricio Macri. Y dicen, bueno, no, porque el cruce, la verdad que lo que hizo Macri fue explicar lo que había ocurrido, que acá lo hemos explicado no sé qué cantidad de veces. Cuando el gobierno de Macri asume, el déficit real entre importación y exportación de la República Argentina llegaba entre 11 y 15 mil millones de dólares, porque eso depende del año, de la cantidad de días de frío, etcétera. Habían devastado literalmente todo. Le habían permitido a la familia Eskenazi llevarse y a Repsol el 90% de las utilidades. Vaciaron YPF. Y mucho de esto se va a ver ahora en el juicio donde se va a pronunciar la jueza Loreta Presca. Porque viene un tema de grandes compromisos económicos. Ayer Fausto Spotorno decía que en total existe hoy un pasivo inminente del orden de 30.000 millones de dólares. Voy a repetir la frase porque es temprano. 30.000 millones de dólares de importaciones no pagadas, no rendidas. ¿Por qué? Bueno, porque le dicen a los grandes importadores, por ejemplo, sector automotor, mira, yo no tengo las divisas. Arreglate vos con el proveedor. Entonces, ¿qué hacen? Toyota, Ford, bueno, le dicen al proveedor, bueno, mira, envíame. Te afianzo, yo te voy a pagar, te pago el diferencial de intereses, etc. Las cosas que está haciendo la gente, las sociedades, las estructuras para pagar en la Argentina, para seguir produciendo en la Argentina, es histórico, es heroico, por supuesto. Nada que ver con lo que hace este gobierno de mentirosos, pero mentirosos. Hoy va a haber otra mentira, otra infamia, va a haber un anuncio de Massa y Raberta para los jubilados, otra mentira y otra infamia. Hay que mirar exactamente cómo quedan los números. Nada de eso tiene que ver con una jubilación digna, nada de nada. Después, bueno, tenemos el gran misterio marplatense, el contador marplatense detenido que lideraba una organización que truchaba exportaciones para hacerse de dólar a precio oficial. Me permito aquí hacer de maestro ciruela. Muchos medios, incluidos algunos de Mar del Plata, titulan evasión de divisas. No existe la evasión ni la fuga de divisas. Las divisas no son del Estado. Mal que les pese, no es un Estado socialista que es el dueño de las divisas. Las divisas son la razón de ser de una estructura que las crea por el trabajo, por la producción, por la capacidad, por la venta de servicios. Lo que hay acá es una estructura que aprovechó una muy mala política de manejo de divisas para hacerse de un diferencial generando una estafa. Eso es lo que está ocurriendo, no hay fuga. Hay una estafa frente al sistema instaurado por el gobierno. Eso es lo que hay. Ya continuamos.